un poco de la Biblia, de su palabra, y que sea el Señor hablando en nuestra vida y abriendo nuestro entendimiento para poder entender la profundidad de su palabra. Busquemos las escrituras en San Juan 14, versículo 25. San Juan 14, su versículo 25. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta hora sea usted hablando en nuestros oídos, abra nuestros oídos espirituales, Señor. Sea usted hablándonos, Señor, a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, es como espada doble filo, corta para allá, corta para acá, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, y profundizar en tu palabra, Señor. Palabra tuya, palabra viva, Señor amado. En esta hora, Señor, todas que van a escuchar tu palabra, sea de grande bendición para su vida, Señor. Que yo no sea tropiezo para su vida, Señor, sino que sea de bendición tu palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti. Yo me quito, Espíritu Santo, sea usted hablando en esta hora. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Pueden tomar asiento. Esta enseñanza he titulado El Espíritu Santo como Maestro. Amén. Jesucristo dijo: iré a preparar morada para cada uno de vosotros. No es para la humanidad, sino para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Amén, aleluya. Jesucristo. Y él se preocupaba y dijo: me iré, pero rogaré al Padre que nos mande el Consolador. Pero él dijo: me iré y le dejaré ¿qué? El Espíritu Consolador. Es el Espíritu que nos consuela. El Espíritu Santo que nosotros cuando pedimos, estamos en aflicción o estamos algo mal dentro de nuestras vidas y le pedimos a Dios y al Espíritu Santo, y es el que nos consuela. Amén. Cuando nosotros decimos: Señor, oh Espíritu Santo, yo quiero sentir un abrazo tuyo. ¿Cuánto le han pedido eso? Yo lo he pedido. Amén, aleluya. En el momento que estaba yo en aquel lugar encerrado, era tanta la presión, era tanto lo que se movía dentro de ahí, y yo en dado momento yo quería un abrazo. Entonces yo le pedí al Padre a través del Espíritu Santo que yo quería un abrazo del Espíritu Santo. Quería confortarme, quería yo que sentirme apreciado, sentirme útil. Entonces cuando sentí aquel abrazo del Espíritu Santo de Dios en mi vida, transformó mi ser, como que agarré más fuerza, como que me levanté y empecé a buscar más de Él. Amén, aleluya. Ahora, el Espíritu Santo es algo que nos guía, dice la palabra, a toda justicia. Pero muchas veces nosotros olvidamos quién es el Espíritu Santo, o lo hacemos a un lado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios es sensible. Amén, aleluya. Dice 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es lo que dice 1 Juan 5:7. Entonces el Verbo, ¿quién es el Verbo? Jesús. Amén. Amén. Y aquí dice la palabra, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Muchas veces nosotros tenemos miedo. ¿En qué? O entra el temor cuando nos dicen: hermano, pásale enfrente a orar, o
orar por las ofrendas o por la despedida, entra algo en nosotros y enseguida decimos no sé. Pero no decimos, ok, yo voy a pasar, Espíritu Santo, guíame, pon palabras en mi labio que yo pueda expresar lo que tú quieres que yo exprese. Amén, aleluya. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, dice, a toda justicia y a toda verdad. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos avanzar. Amén, aleluya. Porque Dios no ha dejado al Espíritu Santo para que nosotros lo busquemos. Para que le digamos, Espíritu Santo, amigo fiel. Él es nuestro amigo. Amén. Él es nuestro socorro. Él es nuestro amparo. Él es todo. Pero tenemos que creer lo que el Espíritu Santo hace. ¿Qué hace? Cambia, transforma, Amén. edifica. Pero todo aquel que cree Amén, en el Espíritu aleluya. Santo. Y es algo que nosotros hemos dejado de creer en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es divino. Es indispensable. ¿Por qué indispensable? Porque humanamente nosotros no podríamos hacer lo que hacemos. Cuando estábamos en el mundo no sabíamos lo que hacían los hijos de Dios. Aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y muchas veces hay lugares que el Espíritu Santo ya se ha ido. Y creen que es el Espíritu Santo, pero son emociones. Solamente es el sentir de la carne que hace creer que es el Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia, poner a prueba si son Espíritu de Dios o si es el Espíritu del enemigo. Y dirán, ¿y cómo vamos a saber? ¿De qué manera? En comunión con Dios. ¿Cuál es la comunión? La conversación con Dios. ¿Y cuál es esa conversación? Orar, pedir, porque Él es nuestro amigo. Amén, aleluya. No es alguien que no conozcamos. Y si no lo conocemos, tenemos que procurar conocer al Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra que cuando los apóstoles fueron encerrados en la cárcel, ellos preocupados, creo que era Pablo, preocupados de que qué iba a decir ante el concilio en el tribunal. Y dijo Dios, no temas, yo pondré las palabras en tus labios para que hablase. Entonces, es importante conocer al Espíritu Santo de Dios. Es suficiente. Para mí es suficiente. ¿De qué manera es suficiente? Porque yo tengo que abrazarlo y decirle, Espíritu Santo, tú eres mi amigo fiel. Amén, aleluya. Yo sin ti no puedo hacer nada. Déjame darte un abrazo, dame un abrazo porque yo necesito de ti. Tenemos que ser unidos como las entrañas, así. Tenemos que ser así. Porque sin Él nada vamos a hacer, no podemos caminar. Si nosotros muchas veces no sabemos cómo pedir a Dios, entonces tenemos que aprender a orar. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Constante. Porque dirá uno, bueno, yo oro 5 o 10 minutos y ya no sé qué más orar. Ya no sé qué más pedir. Pero cuando uno va teniendo esa relación con el Espíritu Santo, como que va uno agarrando confianza. Y entonces las oraciones vienen siendo totalmente diferentes. La oración se va elevando más allá, se va profundizando más. ¿Y quién no hace eso? Es el Espíritu Santo, con el esfuerzo de uno. Y dirán, ¿y cómo podrán orar 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas? Para nosotros es imposible, pero también Dios escogió intercesores. Es muy diferente. En cada lugar debe de haber que atalaya, estén vigilando en oración, porque los intercesores Dios los llamó para interceder por todo, presidente, gobierno, de todo tipo. Ellos son diferentes, son intercesores, pero ¿quién les ayuda a ellos? El Espíritu Santo de Dios. Continúa la obra de Jesucristo. ¿Quién continúa la obra de Jesucristo? Jesucristo ya se fue al cielo. Dice la Biblia que está aquí a la diestra de Dios Padre. Amén, aleluya. ¿Quién es el que está haciendo la obra de Jesucristo? El Espíritu Santo. Él es nuestro maestro.
Porque muchas veces si nosotros leemos y no entendemos, entonces tenemos que pedir sabiduría y decirle a la sabiduría, hermana mía. ¿Cuántas veces le decimos sabiduría, hermana mía? Hay veces que yo me siento ahí. Cuando yo me siento ahí, nos abrazamos. Y dirán, hermano, ¿por qué extienden la mano? Pues que yo me estoy abrazando con el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Porque yo no puedo separar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace la humanidad? Separarse. No tener la comunión. No leer. No orar. A veces nos agarramos la Biblia cuando venimos para los servicios. Cuando esto debe ser constante todos los días. Porque si uno está constante todos los días, como que se nos va limpiando nuestra mente. Como que va entrando el conocimiento dentro de nosotros. Sí. Va entrando aquel conocimiento, aquella ansiedad de poder aprender la palabra. Entonces hay ocasiones que uno no puede entender y uno es Espíritu Santo, o está en la Biblia, ábreme entendimiento para poder yo entender tu palabra. Amén. Porque humanamente nosotros no podíamos entender, no podríamos entender. Muchas veces si uno dice a personas, le pregunta, ¿sabes algo de la Biblia? No. ¿Sabe algún texto de la Biblia? Muchos dicen, no, nada. ¿Pero y por qué? Pues que no sé, que me da sueño. ¿Pero tienes Biblia? Sí, la tengo guardada. ¿Y de qué sirve? En muchos lugares tienen la Biblia abierta, creen que ya con la Biblia abierta no pueden entrar los malos espíritus. Si eso es que lo andan cargando, si es que uno no tiene a Dios en el corazón. Entonces creen que la Biblia, con la Biblia abierta ya van a espantar y se van a ir los malos espíritus. No. Los malos espíritus se pueden ir a través de la oración. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque si nosotros somos hijos de Dios, la casa alumbra, somos nosotros. Si es que alumbramos, si es que está el Espíritu Santo de nosotros. Amén, aleluya. ¿Cuáles fueron sus instrucciones? Abre el entendimiento. Eso está en Efesios 1:17. Entonces, para los que anotan, quieren saber qué es el Espíritu Santo, es divino. 1 Corintios 13:16. ¿Quién lo puede leer? ¿3:16? 1 Corintios 3:16. ¿Qué? 13 o 3. 3:16. Pero cuando se conviertan al... No, 1 Corintios 3:16. Estoy en segunda. ¿No sabéis que soy templo de Dios y aquel Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿quién es? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, el cuerpo de nosotros es el Espíritu Santo. Cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, reconocemos en nuestro corazón que Él es nuestro dueño de nuestro ser. Entonces esa casa está sucia. ¿Y quién empieza a limpiar? La sangre del Cordero. ¿Quién empieza ahí a trabajar? ¿Quién hace la obra? Jesús ya se fue. Pero deja algo importante que es el Espíritu Santo de Dios. Es el que está aquí adentro del cuerpo, está quitando todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que a Él, lo que no es de Él. Entonces llega el Espíritu Santo y empieza a quitar esto, no me gusta. Tú eres de allá, tú no eres mío, tú no eres parte de mí. Y entonces dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es indispensable. ¿Quién es? 1 Corintios 2:11. Ahí en la misma hoja. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Sí. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, cuando se acuerdan del mensaje del domingo,
cuando Pedro estaba en la cuarta vigilia, Dios siempre llega último. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba ¿qué? Orando. ¿Y cómo miró a Pedro si él estaba lejísimo? Pero Jesús dice que es Dios, sí es Dios, pero Jesús se hizo carne, se hizo igual a nosotros. Entonces él estaba ¿qué? Orando. ¿Y cómo pudo él darse cuenta que sus discípulos estaban en graves problemas? ¿A través ¿qué? Del Espíritu. ¿Quién le dijo? El Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Entonces, ¿a qué hora llegarían? Yo pienso que yo casi rayando largo, casi a las 6 de la mañana. Porque Dios siempre llega a tiempo. Amén. Entonces aquellos se estaban hundiendo, tal vez ya estaban más para allá que para arriba, en la zona. Entonces llegó Jesús. Pero ¿cómo supo él? A través del Espíritu. Ahora bien, de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 prudentes, ellas estaban dormidas. Todas cabecearon y se durmieron. Pero su cuerpo estaba dormido. Pero ¿cómo fue de que ellos escucharon que ahí viene el novio? Su cuerpo estaba dormido, sí. Pero su espíritu estaba ¿qué? Despierto. Es el que estaba velando. Entonces nosotros tenemos que estar velando. Tal vez el cuerpo está dormido, pero el Espíritu de Dios está despierto. Podemos decirle cuántas veces le hemos dicho al Señor en nuestras oraciones. Esta oración que es importante, Señor, al final. Si viniese hoy en esta noche, acuérdate de mí. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso al Señor en nuestra oración? Porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Tenemos que asegurar que nuestra entrada en el reino de los cielos. Amén. ¿De qué manera? Antes de dormirnos, orar. Que Dios nos perdone por todas las cosas que hayamos hecho, no nos dimos cuenta. Y al final decirle, Señor, si viniese esta noche, si viniese en la cuarta vigilia, acuérdate de mí. Amén. No te olvides, yo quiero estar allá contigo. ¿Y quién lo va a hacer? El Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Porque Él es nuestro amigo. Si nosotros tenemos un amigo, una amiga, ¿qué le hacemos? ¿Qué hacemos? Confiamos en aquella persona. ¿Por qué confiamos? Porque sabemos que esas personas somos ¿qué? Íntimos amigos o amigas. Pero hay aquel amigo o amiga que empieza a divulgar lo que le dieron en secreto. Y entonces si uno se da cuenta que uno le confesó algo a un amigo o amiga, algo, ¿verdad? Personal. Y si esa persona dijo, ya no le vas a tener la misma confianza. Ya no va a ser lo mismo. Igual al Espíritu Santo de Dios. Nosotros le fallamos, sabemos lo bueno y lo malo. Pero si nosotros continuamos haciendo lo malo, ¿qué dirá el Espíritu Santo de ahí? No me obedece. Yo quiero ayudarle, pero no quiere. Yo quiero quitarle estos malos hábitos, pero no me deja. Pone barrera. En cambio, si le decimos, Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer conmigo. Entonces tenemos que hacer algo similar para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Para que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Si no sabemos orar, Él nos ayuda. Si no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo, si lo sabe, es el que intercede con nosotros. Es el que pone las palabras en la persona, en cómo orar. Amén. Danielito. Dice el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué gran privilegio de poder ser nosotros portador de la palabra de Dios. Amén. De representar bien a Dios. ¿Y cómo lo podemos representar? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Hay mucho por qué aprender del Espíritu Santo de Dios. Nos podemos estar toda una noche hablar del Espíritu Santo, y es algo que nosotros desconocemos. ¿Por qué? Porque no
no nos enfocamos en aprender del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y en muchos lugares ni siquiera, ni creen en el Espíritu Santo. Ni creen que el Espíritu Santo hace tantas cosas. No creen. Muy bien. Es indispensable, ya lo leímos, ¿verdad? Nos falta hasta el 14. Dice el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría. Hay dos clases de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría que Dios nos da. ¿Cuál sería la sabiduría que Dios nos da? De poder creer en Dios, en poder discernir, en poder muchas cosas a través de la sabiduría que Dios nos da. Nos da que la habilidad de poder aprender. Pero tenemos que decirle: sabiduría, hermana mía, está ahí conmigo, no te vayas de mi lado. Dice: por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, son palabras profundas que podemos ir entendiendo a través de las Escrituras. Pero si nosotros no leemos cada 8 días, ¿cómo podemos aprender del Espíritu Santo? Y si no oramos, ¿cómo podemos entender la palabra? Porque es necesario que nosotros nos recarguemos. ¿Cómo nos podemos recargar con un teléfono? Conectarnos al Padre. La carne no quiere. La carne no quiere. Cuando la carne no quiere, nomás déjese caer de rodillas sin pensarlo. Porque si no, estoy cansado, la carne de ahí se agarra, ¿no? Pero cuando dice: en el nombre de Jesús, ¡pum!, cállese colgado, poco a poco. Entonces, y luego se va entumiendo las rodillas. Amén. Se entume, ¿por qué? Porque no hay esos hábitos de, no está acostumbrada a estar de rodillas orando. ¿Ven? Amén. Ok, es suficiente. Primera de Juan 2:27, para los que anoten ahí en su casa, pueden ir reflexionando, pueden ir entendiendo. ¿Ven? Porque si no, aquí nos vamos a quedar toda la noche. Continúa la obra de Jesucristo, Juan 14:15. Primera de Juan 2:27. Es suficiente. Continúa la obra de Jesucristo, Juan 14:15. Dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice el 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Abre el entendimiento, Efesios 1:17 hasta el 18. ¿Alguien lo puede leer? Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Está ahí. Fíjense que palabras tan profundas. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría. Y es algo que ni siquiera se me viene por la mente pedir, cuando todo eso es que necesario.
y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, a cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, qué gran herencia nos ha dado Dios: el Espíritu Santo. Revela los misterios de Dios. Ahí le voy siguiendo para que vayan, ahí anoten 1 Corintios 2, 7 hasta 9. Revela las maravillas de la divinidad. Ahí, nótenlo para que su casa lo estudie. Hace recordar las palabras de Jesús, Juan 14, 26. Él nos libra de seguir nuestros propios caminos. Hechos 16, 6 hasta el 7. A los que vayan notando. Somos instruidos por Él, sí. Obedecemos. Hechos 8:26. Obedecemos, libro de los Hechos 8:26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Ahí sigue la historia. Dios le habla aquí a Felipe. ¿Para qué? Para que fuera al sur del desierto. Porque ahí venía un etíope, veniense de alabar a Dios. Pero él no podía entender de qué estaba leyendo. Entonces Dios le habla a Felipe: Felipe, levántate y ve al sur. Y ya que llega a ese lugar, dice: júntate a ese carro. ¿Para qué? Porque ese etíope, él no sabía lo que estaba leyendo. No podía entender lo que estaba leyendo. Estaba hablando de Jesucristo. Estaba leyendo en la escritura de Isaías. Entonces él comenzó a explicar, y el etíope decía: ¿pero de quién está hablando aquí? Y era del Cordero de Jesucristo. Pero él obedeció. Ahora, ¿nosotros obedecemos? No obedecemos. Somos rebeldes. No queremos obedecer. Entonces, si no queremos obedecer, ¿cómo queremos obtener el Espíritu Santo de Dios? Que esto es importante para todos nosotros. Cuando empezaba a estudiar esta palabra, no crean que yo no me escondí. No, es para mí también. Yo también entro ahí. Entonces no obedecemos a la palabra, no obedecemos los mandamientos, no obedecemos lo que tenemos que hacer en este camino. Entonces, para aquellos que Dios le da palabra, le da sueños, revelaciones, etcétera, etcétera. Si Dios les dice algo que tienen que decir al pueblo, si ellos no lo hacen, Dios va a levantar a alguien que tenga el valor, que no diga: ay, yo no sé hablar. Si Dios es el que pone las palabras. Amén, aleluya. Simplemente es que creer y tener la confianza en el Espíritu Santo. Amén, aleluya. ¿Sí? Entonces, Felipe obedeció. Entonces, si nosotros obedecemos en la palabra, si nosotros obedecemos en todo lo que incluye, lo que tenemos que hacer en el Evangelio, ¿qué dirá el Señor? Bueno, a Él ya le di esto, cumple. Le voy a dar más, pero lo tengo que ir preparando. ¿Y quién es el que nos prepara? Es el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y el esfuerzo de nosotros. Porque hay veces que el Espíritu Santo quiere obrar, quiere actuar, quiere avanzar, pero nosotros lo detenemos. Nosotros no queremos igualarnos y no queremos caminar con Él. Entonces,
Muchas veces uno dice, yo quiero cantar, quiero predicar, quiero hacer muchas cosas en el camino de Dios. Pero nomás lo pensamos, pero no actuamos. Si Felipe hubiera dicho, ay Señor, sí voy a ir, mañana voy. Entonces el etíope iba en camino. Entonces si Felipe no hubiese obedecido, este etíope sí iba a ir igual y no iba a ser bautizado, porque él miró que había agua y dijo, ahí hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Entonces tenemos que obedecer. Amén. Amén, aleluya. Ahí mismo dice, meditamos. Entonces la Biblia no es de carrerita, es que meditar, saber lo que está aquí, saborear lo que está en la palabra. Pero nomás nos agarramos de carrerita, ¡pum! Es que no se trata de leer todo el libro, se trata de entender. Lo poco o mucho se trata de entender, porque de qué sirve que iba rápido. Me acabo la Biblia, pero no entendí nada. Pero ¿quién es que, si uno lee despacio, quién es que nos va abriendo la mente? El Espíritu Santo. Entonces, si uno obedece, ¿qué es lo que el Señor quiere? Instrumento. Amén, aleluya. ¿Para qué quiere un instrumento? Para poder usar. Si el hermano no tuviera ese stand ahí, ¿cómo iba a poder grabar ahí? Es un instrumento que está usando. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, hija de Dios, si queremos ser un instrumento, entonces el Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida, a quitar todo lo que estorbe, todo por completo. No nomás decir, sí, Espíritu Santo, quítame esto, pero esto no, porque esto sí me duele, me ha costado y no lo quiero dejar ir. No va a actuar. ¿Cómo? Porque le estamos poniendo ¿qué? Peros. Está poniendo una barrera. Amén, aleluya. Y si lo entregas por completo, ¿qué haría el Espíritu Santo? Un vaso. Si un vaso, una jarra para tomar café, ¿verdad? Tiene su orejita. Y si ese vaso, o ese, ¿cómo se dice? Jarro, ¿cómo se llama? No tiene la oreja, ya no lo vas a usar. ¿Cómo vas a poder agarrar la taza para tomar café caliente? ¿Lo harían? ¿Lo tirarías? O esto no me sirve, porque le falta algo. Entonces, si nosotros somos el vaso de Dios, instrumento de Dios, pero si hay algo en nosotros que nos falta de quitar, ¿cómo el Espíritu Santo va a agarrar a esa persona? ¿Lo usaría? ¿Cómo lo va a usar? No podría. ¿Amén? Amén, aleluya. Aleluya. Entonces dice que Hechos 10:19, ¿verdad? Dice, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Cuando Pablo iba a las otras ciudades, ¿verdad? Los hermanos sabían de orar y todo eso, ¿verdad? Pero ellos no sabían qué era el Espíritu Santo de Dios. Dijo Pablo, ¿cómo es posible que ustedes estando aquí no sabéis qué es el Espíritu Santo de Dios? Entonces, ¿qué dijo Pablo? Bueno, vamos a orar para que recibáis el Espíritu Santo de Dios, poniendo las manos. Entonces es importante en nuestra vida obedecer, si es que queremos ser un vaso, un instrumento de Dios. Tenemos que quitar todo. Hay veces que duele dejar cosas, demasiado, porque lo traemos por años en nuestro ser, por años que nos han inculcado o uno mismo lo ha agarrado. Hay o más cosas en nuestra vida que no queremos sacar o dejar ir. Pero si queremos ser un vaso, un instrumento de Dios, a otro nivel, otra dimensión, entonces tenemos que dar que sea Él. Jesús, aquí estoy, algo que tengas que hacer conmigo. Pero duele, sí duele. ¿Quieres unción? Es que pagar un precio. ¿Quieres poder? Es que pagar un precio. Amén, aleluya. Pero ¿por qué dirán eso? Que los apóstoles, ellos fueron
perseguidos, fueron azotados, fueron apedreados, los sacaron de las ciudades. Otros los aserraron a la mitad, otros los crucificaron con la cabeza hacia abajo, los pies para arriba. Sufrieron, sí, pero fueron un instrumento de Jesucristo. Amén, aleluya. Y Jesucristo le dijo cuando estaban: no salgáis de Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que fuesen llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios, pudieron ir. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Obedecieron? Sí, obedecieron. Amén, aleluya. Amén. Oímos la palabra. Muchas veces nos sale por acá, pero la palabra tiene que entrar por aquí, bajar a nuestro corazón. Y si baja, tenemos que meditar en la palabra. Entonces vayamos ahí a Apocalipsis 2:7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Fíjense. Pero a la humanidad no nos interesa eso, lo que Jesucristo dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces tenemos que ser ¿qué? Obedientes. Esperamos. ¿A quién esperamos? Al Espíritu Santo, conocerlo mejor, y a Jesucristo. Amén, aleluya. Lucas 2:26. Dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Eso fue cuando fue aquella presentación de Jesús. Cuando el sacerdote tenía que presentar a Jesús. Y era un anciano ya. Pero en la infinita misericordia de Dios le permitió ver a la luz de este mundo, Jesucristo. Amén, aleluya. Amén. Muy bien. Servimos. ¿Cómo servimos a Dios? ¿De qué manera le servimos a Dios? Entonces vayamos, ¿qué dice el escritor del libro de los Hechos? 13:12. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Muy bien. Servimos, estos hombres servían. Dice, vayamos del 13:1. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manané, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Estaban ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo
para la obra a que los he llamado. ¿Quién era Pedro? Un campesino pescador. ¿Quién era Saulo? Maestro de la ley. Entonces, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no vale en este mundo, lo que el mundo desprecia, Dios los hace valer. Amén. Aleluya. ¿Sí? Dios los hace valer. La bendición de la instrucción aceptada, conocemos al Señor con mayor claridad. Para los que vayan anotando, Efesios 1:15 hasta 18. Usamos palabras. ¿Qué palabras podemos usar si somos hijos de Dios? Totalmente el Espíritu Santo va cambiando a uno, pero uno tiene que poner de nuestra parte de cómo poder expresar, de cómo poder hablar. El vocabulario que usábamos antes no lo podemos usar en el camino de Dios. Amén. Aleluya. ¿Y cómo se hace eso? Transcurso pasando los días. Entonces, por eso es importante cuando uno va a hablar, pensar lo que uno va a hablar, despacio lo que uno va a hablar, porque si hay algo que uno dice, pero si le digo esto y se enoja, entonces uno le piensa, ¿cómo le voy a hacer ahora? Entonces uno busca estrategia para poder expresar o decir a aquella persona. ¿Está usando qué? La sabiduría. ¿Y cómo usa la sabiduría? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Recibimos la enseñanza fundamental. ¿Cuál es la enseñanza de la palabra? ¿Y quién nos enseña? El Espíritu. Pero tenemos que instruido. ¿De qué manera? Del que trae la palabra. De los que nos enseñan la palabra. Amén. Aleluya. De lo que nosotros leemos. De lo que nosotros ponemos de nuestra parte por aprender. Primera de Juan 2:27. Ya estamos terminando. Primera de Juan 2:27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. Entonces, dice Juan, el amado de Jesús, que en los últimos tiempos vendré que falsos profetas, falsos maestros, pero quienes son instrumentos del enemigo, pero quienes que habitan en ellos. El espíritu engañador, el espíritu mentiroso. Entonces, si nosotros tenemos al verdadero Espíritu Santo de Dios, nos va a hacer sentir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Aleluya. Pero ahí va todo agarrado en la mano, ¿qué? La sabiduría, el entendimiento, a través de nuestro amigo fiel, ¿quién es? Jesucristo. Tenemos la unción divina. ¿De qué manera? Ahí mismo, primera de Juan 2:20. Pero vosotros, está hablando del anticristo, ¿verdad? Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, muchas veces la palabra que es verdad es para corregir, nos duele, nos llega, nos enojamos, entra el enojo en uno. Entonces, allí es que usar ¿qué? Un fruto. Dominio propio. Para poder tener dominio propio, ¿a quién tenemos que tener? Al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Somos de bendición para otros o de maldición? Entonces es importante
cómo poder andar en este camino. Entonces, si nosotros somos bendición para otra persona, ¿de qué manera? Hay muchas formas. Por ejemplo, llevar la palabra de Dios. Dice la palabra, cuán hermosos son los pies de aquel, que porta la palabra de Dios. Entonces, eso es una bendición, portar la palabra. Amén. Es una bendición en nosotros estar aquí. Podemos bendecir a otra persona. ¿En qué manera? De ayudar a otra persona. ¿De qué manera? Si hay una necesidad en otros países, ¿verdad? Ahí está, ¿qué? Siendo de bendición. O si hay muchas maneras como bendecir. Podemos bendecir con palabras, pero muchas veces si aquel enfermo necesita palabras, está bien, de bendición, pero también necesita económicamente también. Porque nada más con la oración sí está bien, pero esa persona también necesita económicamente. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, el Espíritu Santo como maestro. Cuando estaba allá en la cárcel, ahí no había nada de herramienta como poder, ¿verdad? Si hay algo que no sabe, ¿verdad? Tenía una Biblia más así básica, nada más. Yo no podía entender. Y aún sigo aprendiendo, porque es algo que uno nunca deja de aprender. Entonces yo decía, yo deseaba que alguien me enseñara. Que alguien me dijera, Elías, esto es así, así, así. Yo deseaba que me enseñara. Entonces ahí dije, oh Espíritu Santo, ahora tú vas a ser mi maestro aquí. Me vas a enseñar lo que yo quiero saber. Me vas a enseñar lo que yo quiero saber, conocerte como eres. Y es Él que va enseñando a uno, abriendo nuestro entendimiento. Lo que leímos aquí, si ustedes lo vuelvan a leer, les da otro entendimiento diferente. Amén. Porque dice la Biblia que cada día son buenas nuevas con nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Entonces, podemos estar hablando del Espíritu Santo toda la noche. Pero si les doy más, se van a empachar. De a poco a poquito, para que vayan saboreando. Amén. Amén. Entonces, con esto los dejo. La paz os doy, dice Jesús, no como el mundo la da. Totalmente diferente. Amén, aleluya. Jesús la da. Dice que el mundo no nos puede dar esa paz. El mundo da paz pasajera, pero Jesucristo una paz eterna. Amén, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que, ¿cuál fue el tema? El Espíritu Santo como maestro y el Espíritu Santo nuestro amigo fiel y la sabiduría hermana mía. Amén, aleluya. Amén. Así que dejo el tiempo a nuestro hermano Jaime que nos despida en oración. Así que